Boas tardes a todas e a todos. Moitas gracias pola vosa asistencia a esta nova sesión dos grupos de Ateneo. Hoxe cunha conferencia sobre os xardíns botánicos ao servicio da sociedade que será impartida polo profesor Don Jesús. A razón desta conferencia derívase de unha proposta da sección Compostela para poñer enriba da mesa un proxecto da cidade esquecido, pero que estuvo traballado desde hai máis de 20 anos, que era un xardín botánico en Compostela. En este sentido, me parece que vai sendo de novo hora en que este proxecto se poda poñer en riba da mesa diante das institucións da Xunta, do Concello, da Universidade, para dotar a esta cidade universitaria, culta e amante da natureza dun xardín botánico que efectivamente non só ten interés desde o punto de vista da docencia ou da investigación universitaria, sino tamén para o conxunto da sociedade, como poñerá de manifesto de seguido Jesús Izco. Jesús Izco é licenciado en farmacia e doctor pola Universidade Complutense de Madrid, con premio extraordinario, e catedrático xa xubilado da nosa universidade dende o ano 1978, catedrático de botánica. Sin dúbida ninguna, ten unha longa trayectoria docente, experiencia docente, que ademais complementou con innumerables congresos, cursos e conferencias de divulgación ao longo de todo o territorio galego, mesmo nacional, poñendo de manifesto os valores do paisaxismo e centrando tamén os seus esforzos investigadores no análisis, caracterización e valoración da vegetación, especialmente no territorio galego. Entre outras publicacións que tuvo, hai que destacar unha de carácter científico, na que interveu como coordinador dun extenso libro de texto sobre botánica, publicado por editorial McGraw-Hill, e que é un dos textos de ensinanza máis relevantes e moi utilizado en as universidades españolas e americanas. Pero ademais de máis de un centenar de artigos en distintas revistas e publicacións, ten tamén varios títulos, varias obras, varios libros publicados, dos que a min particularmente me gustaría destacar, seguramente non é o máis relevante, pero hai un que denomina Robles, hombres e dioses, que aporta unha visión máis alá da ciencia natural para introducir aspectos de carácter sociolóxico, social, cultural, antropolóxico, diría eu, como é no caso, sobre todo, dos cercos, dos carballos, tan importante papel de simbioloxía tenen na nosa vida. Me parece que é un libro que, publicado no ano 2016, que quixera, sobre todo, destacar este outro aspecto máis alá do científico, desde o punto de vista social e sociolóxico, o papel que xogan os nosos carballos. Sin alongarme moito, eu quixera tamén destacar os esforzos realizados polo noso convidado xunto con outros profesores da Facultade de Farmacia na creación da Academia, na Real Academia Galega de Farmacia, da que foi o primeiro presidente. E, en definitiva, para o Ateneo, me parece que, según me dicen algunos compañeros da sección de ciencias, xa hubo unha primeira intervención hai anos en este Ateneo, pero de todas maneiras quixera
é unha honra volver a ter aquí no Ateneo e agradecerlle a súa disponibilidade e, sobre todo, os seus esforzos na iniciativa e na posta en marcha do Xardín Botánico de Santiago, que ainda non chegou ao término, pero que esperamos que a sensibilización do conxunto da ciudadanía podamos de novo impulsar. E, desde logo, queremos tamén facer un reconocimiento ao profesor Jesús Isco polo esforzo e o traballo realizado en este campo. Jesús Isco, te salva. Muchas gracias. Un saludo, muy buenas tardes. Feliz, encantado de estar aquí de nuevo, porque es cierto que ya tuve presencia anterior. Agradecer especialmente al Ateneo que haya tenido esa atención, sí, conmigo y desde luego con el proyecto de jardines botánicos, el proyecto de jardín botánico de aquí de Santiago, del que hablaré poco porque ya estoy alejado del primer frente en ese aspecto. Ya no tengo vinculación administrativa con la universidad, pero hablaré de una forma más general, que a lo mejor puede ser más provechosa, de cuáles son los objetivos, las sensibilidades y los frutos que puede dar un jardín botánico para la sociedad. Por tanto, repito, gracias al Ateneo, gracias a la Asociación Compostela y gracias a ustedes por estar aquí dispuestos a escuchar lo que les voy a comentar. En cuanto a esa presentación, tengo que agradecer también a Pancho Candela esos recuerdos que ha hecho de algunas de mis actividades, y efectivamente ese libro de Robles, Hombres y Dioses, que ha sido la última obra, como con tantas otras de las que me he embarcado, han sido tareas arduas, pero he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo, y eso pues es una satisfacción personal, que siempre me ha gustado compartir con los demás. Supongo que en todo, si no es posible, por lo menos en parte, de esa alegría, de ese ensanchar el espíritu, conociendo cosas nuevas, pues puede ser también llevado y participado por otros. Decía que el título de la conferencia de hoy, los jardines botánicos al servicio de la sociedad. Los jardines botánicos tienen contadas cosas. Cualquier actividad que tengamos o que nos planteemos hoy, incluso yo creo que hasta las más modernas, tienen sus raíces en el pasado. Directa o indirectamente, tienen sus raíces en el pasado. Los jardines botánicos también. Y bueno, pues hay ahí unos antecedentes históricos de las fases que pueden más o menos asumirse. Hay una representación del jardín botánico del jardín de Colgante, el jardín Colgante de Babilonia. Tenemos abajo, esto puede tener casi tenemos ahí abajo el proyecto del primer jardín botánico moderno, que es el de Padua. Los jardines botánicos de la Rotava, con otro sentido, otro concepto, otra visión. Los jardines botánicos están cumpliendo una función de servicio de poder, básicamente siempre. Y del poder y del conocimiento. En esa evolución, los jardines botánicos entraron en crisis a finales del siglo mediados finales del siglo XX. Esa crisis de identidad está relacionada con el planteamiento de dónde tenemos que ir ahora. ¿Qué hay de nuevo que nos permita enmarcarnos adaptados a unas nuevas necesidades y a unas nuevas condiciones de la sociedad? Eso da lugar a un nuevo jardín botánico que básicamente tiene como cambio con respecto a los anteriores la biodiversidad. El término biodiversidad es un término que aparece en 1985, hace 4 días, como se dice. La sostenibilidad en el mundo en el que vivimos, esa famosa, conocida y repetida frase de tenemos que legar un mundo mejor a nuestros hijos del que hemos recibido.
todos los campos que se puedan hacer luego de la conservación de la naturaleza y la sostenibilidad. Esos son, diríamos, los nuevos objetivos, los nuevos planteamientos, los nuevos paradigmas del jardín. Tengo puesto ahí siempre, porque es una cosa que me gusta destacar, que en cualquier caso, sea lo que sea un jardín botánico, tiene que ser un lugar ameno, no acusaremos. Un sitio de relajo, de placer, de descanso, de disfrute. No podría ser un jardín botánico tener ese nombre si no se disfruta, si no se pasea por aquí con agrado, si no lleva unos gratos recuerdos de esa visita. Bien. Decía que quiero saltar un poco esas orientaciones de los jardines botánicos y para eso sería necesario definir qué es un jardín botánico. No hay una definición estricta, ni hay ninguna oficina donde sea posible inscribir un jardín botánico que usted cumple las condiciones administrativas y le damos el título de jardín botánico. No existe otra cosa. De manera que en esa indefinición a veces reciben nombres de jardines botánicos, instituciones o jardines que no deberían tener tal vez ese nombre. Se necesita, como nosotros, un espacio topológico. Tiene que ser un espacio físico, con una superficie natural, no artificial, y que tenga condiciones de plantas vivas, al menos que esas condiciones de plantas vivas estén registradas con un nombre científico, un nombre botánico, es decir, que haya un carácter de ciencia, de conocimiento que subyace en esa determinación, que esa ordenación, que eso esté ordenado, que no sé que sea, pero que tenga una ordenación, no sean plantas puestas allí al desbolillo. Infraestructuras adecuadas para los fines que pretendes, el jardín, desde la investigación, la educación, la sensibilidad sobre el medio ambiente, la sostenibilidad, los cursos, las maestrías, etc., la administración, la conservación de colecciones, todo eso tiene que contar con una serie de personal que, lógicamente, ha de servir a esos fines principales. Debe contar con un sistema de documentación, un personal lógicamente capacitado y que sea de disponibilidad pública. Diríamos que en ese sentido los jardines botánicos han pasado de ser esos instrumentos al servicio exclusivo de la ciencia y del poder a ser unos sistemas democráticos de participación y de transmisión de los conocimientos, de las funciones que puede desarrollar a la sociedad. No se entendería hoy, o no se entiende hoy, un jardín botánico que no esté íntimamente vinculado a la sociedad donde radica. Insistiré sobre eso después, al final. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en los jardines botánicos? Ahí están puestos unos bloques que fueron definidos por la Asociación Internacional, la Asociación de Jardines Botánicos y de los Macaronésicos. Ese ya es un nombre muy estrambótico, todo el mundo se acaba acordando de lo que es el Ibero Macaronésico. Sencillamente es Iberia como península, Macaronesia para incluir las islas de Canarias, Azores y Madeira, los archipélagos portugueses, pero resulta que en esos nombres se nos quedan por las Baleares. Bueno, entendamos que son esa asociación que incluye los jardines botánicos de España, Portugal, también está incluido ahí el jardín botánico de Gibraltar, que es Gibraltar, en este caso no es británico, pertenece a la Asociación Española. Bueno, pues esa asociación, hace ya aproximadamente 10 o 12 años, definió cuáles serían las unidades a las cuales deberían responder, cuáles serían los retos a los cuales debe responder un jardín botánico hoy. Bueno, debe tener interés por la biodiversidad, la conservación y la sostenibilidad, el conocimiento y la innovación, la cultura y el patrimonio, la educación, convivencia y calidad de vida, el desarrollo económico y social, un aspecto extraordinariamente importante. Recuerdo una vez aquí en Galicia un comentario que hizo al respecto de una reunión, de una exposición de Camelia, donde hay una conferencia, que insistía en este sentido del desarrollo económico y social, de cómo tenía que vincularse un jardín botánico con los intereses, por ejemplo, de un sector viverista, que en Galicia es muy importante y que me parece que no puede estar ajeno a lo que son las actividades de un jardín botánico que radicase, por ejemplo, aquí. Me recordaba una persona de ese sector diciendo que era la primera vez que oía
a alguien del mundo de la botánica decir que había que contar con el sector productivo, ¿verdad? Con los productores. Bueno, se dibuja el mundo, con grandes cosas. Y por último, una orientación a la identificación territorial, a la apertura, abrir campos a la sociedad que le son ajenos o que no son de fácil acceso, y la conectividad. Establecer mecanismos de integración social dentro del ámbito donde se sitúa ese jardín y conectividad en redes a través de convenios, conferencias, asociaciones comunes de jardín rural, que lo veremos también. Puede ser un poco ese modelo que hay ahí expuesto para desarrollar un poco más cada uno de estos campos. Biodiversidad, conservación y sostenibilidad. Empieza diciendo que hay que promover y desarrollar una conciencia pública sobre la necesidad de conservar la biodiversidad. Sería muy largo, podemos alargarlo mucho en este y en otros puntos, y no es cuestión ahora hacerlo. Lo que sí es verdad es que tenemos que ser conscientes de que, siguiendo un principio de Stephen Jay Gould, por ejemplo, que abogaba por una visión que él expresaba con una frase que un solo mundo, un solo experimento. No tenemos oportunidad de experimentar nuestras actividades, nuestros desarrollos, nuestras costumbres, lo que hacemos cada día. No podemos experimentar en otro mundo y ver si los resultados son buenos, no son malos, y aplicarlos aquí los que convengan. Un solo mundo, un solo experimento. Debemos, por tanto, acertar en esa actitud frente a la naturaleza de la cual formamos parte y que a la larga nos pasará factura si no somos benevolentes con ella. Sin ningún género. Está todo implicado, la naturaleza forma parte del todo y nosotros estamos ahí y por tanto somos, digamos, actores por un lado y por otro lado somos las personas que vamos a recibir los resultados de nuestra propia acción, de nuestra propia condición de actores. Bueno, lógicamente se trata de considerar ex situ, es decir, fuera de lo que es el ámbito natural, fuera de la naturaleza, ahí está el jardín botánico, mediante una sistema de mecanismos, en un banco de hemoplasmas o de plantas vivas o de eso. Disponer de plantas para educación ambiental, para mejorar la investigación, evaluar las potencialidades de las plantas, qué nos pueden ofrecer, como remedio, por ejemplo, de muchas, no digo tanto remedio medicinal, que sí, pero por ejemplo para remedio de sistemas degradados en la naturaleza, cómo podemos recuperarlos, para evitar erosiones, para evitar que haya una desertización del territorio, etc. Y esa última cuestión que decía antes de sostenibilidad, coordinación, también se para la utilización de fondos. Algo para ello, dice Luis, a ver, ya está. Recordemos un poco cuál es la importancia que hoy tiene la biodiversidad, la conservación y sostenibilidad, que es objetivos recientes, muy jóvenes, como decía hace un minuto al principio. Me tomé la molestia de ver cuántos enlaces aparecían a través de unos ítems, de unas palabras de búsqueda en San Google, ¿verdad? En el referente de todas nuestras pesquisas. Bueno, pues ahí está educación ambiental, educación sostenibilidad, conservación de la naturaleza, biodiversidad, etc. Estamos hablando en español de millones de enlaces, de los cuales el mayor es biodiversidad, la mayor biodiversidad y conservación con 16 millones y medio de enlaces. Y ya son enlaces. Si nos vamos al inglés, lógicamente es la primera lengua en Google, ese volumen se incrementa extraordinariamente. Estamos en educación y desarrollo sostenible, la primera, por encima de los 200 millones de enlaces. 171 para naturaleza y conservación, etc. Biodiversidad 51, biodiversidad y conservación 57. Es decir, hoy la red está llena de estos
estas palabras, de estos principios, de estos conceptos, de esta información que hace muy poco tiempo, poco antes de que se empezasen las redes a ser las guías de nuestras vidas, hace eso, 40 años, 50 como mucho, no existían. Hoy tenemos millones de enlaces a esos conceptos. El otro punto que está vinculado al otro gran bloque de cuestiones vinculadas a la acción botánica es el conocimiento y la investigación. Yo creo, lo he repetido hoy, en alguna conversación que hemos tenido, por ejemplo, hace un rato o en otros foros recientes, no sé si habrá habido una falta de habilidad por mi parte y por parte de otras personas en desvincular la idea de que el jardín botánico no es un sistema, no es un instrumento al servicio de los botánicos. Sí, lo es ciertamente, pero ni siquiera es el más importante. De la misma manera que he hecho esa búsqueda antes con la sostenibilidad, la biodiversidad, etc., si lo hacemos con investigación, docencia, universidad, vemos que el número de referencias está ahí, es bastante menor. Son bien espectaculares, pero bastante menor. Y en inglés también ocurre lo mismo. Son mayores que en español, pero menores, por ejemplo, que las referencias, los enlaces que aparecían antes. Aquí tenemos, estoy marcando yo a la pantalla, pero es ahí. Ahí tenemos los objetivos principales de los directores de los jardines botánicos. Ahí está. La educación, el 38% sitúa la educación como el objetivo principal de su actividad, de su función. Y cuando estoy hablando de educación, no estoy hablando de educación universitaria. Estoy hablando de educación desde los niveles inferiores, de los niños, hasta la educación que haría como divulgación, hasta la participación en todo tipo de actividades, de maestría, de talleres de elaboración de cosas, de utilidad de las plantas, etc. Educación. La primera opción para el directorio de los jardines botánicos de una institución que es el nodo para los jardines botánicos internacionales de jardines botánicos. La segunda es la conservación con el 35%. Y la tercera es la investigación, el conocimiento, el 27%. Es decir, de esas tres, que son las prioritarias, el conocimiento queda relegado a la tercera posición. Eso no era así hace unos años, hoy sí lo es. Es, por tanto, ese cambio de paradigma, ese cambio de modelo, donde el jardín botánico ha pasado de ser un instrumento al servicio del conocimiento de los profesionales, de los botánicos, a ser un instrumento al servicio de la sociedad. Ese es el fruto de aquella crisis de identidad que mencionaba al principio. El tercer bloque es la cultura, formación y patrimonio. No hace falta que explique mucho cuáles pueden ser los contenidos en ese gran bloque. Ahí he puesto una lista de actividades, de posibles cursos, maestrías, conferencias, talleres, etc., que se pueden desarrollar en un jardín botánico. Obviamente esto no quiere decir que todos los jardines botánicos tengan que desarrollar todas y cada una de estas funciones que yo te he comentado antes. Tendrán que elegirlas en función de sus propias circunstancias, que como también habla al final, es la aplicación. ¿Dónde se inserta? ¿En qué sociedad se inserta? Ahí tienen, repito, muchas, algunas sacadas de asociaciones internacionales de jardines botánicos, otras que las he ido añadiendo yo por mi cuenta, y muchas más que podrían añadir ustedes. Es decir, pues a mí me gustaría, por ejemplo, que el jardín botánico diese los cursos, o diese los talleres, o hiciese visitas guiadas, lo que sea. Ahí está, desde la etnobotánica, todo lo que sea la relación hombre-planta. Ahí estaría el libro de roles, por ejemplo, que comentábamos antes. Las gestiones de las colecciones, de germoplasma, de colecciones vivas, de colecciones de plantas secas, lo que está en relación con la jardinería, con el paisajismo, lo que está con la floricultura, horticultura, fruticultura. Y podemos decir también, bueno, pues que muchas de estas actividades
ya se realizan, ya la realizan otros centros, algunos universitarios, otros no, de investigación. Bien, pues no se trata de competir, hay un abanico suficientemente amplio para que cada jardín busque también el sitio, la actividad que sea no redundante con lo que ya se está haciendo y sí complementaria. Repito, por tanto, que esas son opciones que puede desarrollar un jardín botánico. Pero lo que está imponiendo, lo que está impuesto, sí es verdad es que hay poca investigación de altura, como se ha hecho ahora, razonablemente, y sí mucho de conexión con la sociedad. Por eso, cultura, formación de la población y patrimonio. Porque muchas de esas actividades se realizan con el patrimonio cultural, por ejemplo, o el patrimonio documental, por ejemplo, o el patrimonio biológico, por ejemplo. Bien, pues esas son las actividades que se pueden desarrollar. El otro grupo es la educación, competencia y calidad de vida. No somos conscientes, yo creo, de la diversidad de vida que hay en el planeta. No es el grupo más numeroso, ni mucho menos, pero de plantas vasculares, es decir, aquellas que tienen flores, más que no sé exactamente igual, pero en fin, para que nos entendamos. De plantas vasculares son, por ejemplo, los helechos que no tienen flores, no voy más lejos. De plantas vasculares, las de flores y esos helechos, con eso ya estaría todo completo, pues está del orden de los 230, 250, 270.000 especies. ¿Están descritas todas? ¿Ya conocemos toda la flora mundial? No, siempre queda algo. ¿Está conocida en su mayor parte? Sí. ¿Va a crecer ese número absoluto? En muy pequeñas proporciones, en muy pequeñas cantidades. Lo que sí es verdad es que nos falta conocer mucho antes, que ya tienen puestas, han sido bautizadas, ya tienen un nombre, ¿verdad? Y ya entran dentro de los catálogos, entran dentro de las listas, de las claves de clasificación, pero lo que conocemos de ellas, en la mayoría de los casos, es bastante poco. Es decir, le sacamos muy poco partido. Por la misma razón, en ese bloque entra el estudio de las complejas relaciones que las plantas desarrollan con su ambiente. Hablaba yo, por ejemplo, de la remediación de espacios alterados. Pero no sé, por ejemplo, ahora que estamos aquí tan preocupados, por razón, de la vipavelutina. Bueno, la velutina está, si no recuerdo mal, leí que se habían eliminado del orden de 100.000 nidos de velutina. 100.000 en Galicia. Y ya ha llegado aproximadamente hace 5 o 6 años. Bien, si esa velutina lo que hace es una depredación sobre las abejas silvestres, las abejas normales, las melíferas que tenemos aquí, estamos afectando profundamente todo el sistema de polinización de frutos, por ejemplo, de vides, por ejemplo, de plantas silvestres, claro está, también, de las plantas amenazadas. Es decir, ese sistema de entronque general de todo el sistema, está todo interrelacionado, bueno, pues eso es algo que tenemos que conocer con mayor precisión porque todavía nos falta mucho, por no decir casi todo. La importancia económica que todo eso tiene para nosotros. Imaginaos, por ejemplo, que en el sector rural gallego desaparece la miel, que es una fuente de riqueza dispersa, sobre todo en áreas empobrecidas, como en áreas separadas, muy alejadas de los ámbitos urbanos. Bueno, eso tiene su impacto. Tiene su impacto, por ejemplo, la introducción de plantas ajenas a lo que era la flora autóctona, impacto enorme en muchos sentidos. ¿Qué relaciones se establecen entre las plantas y la población local? Indicaré al final, pero hay casi 500 millones, no es el caso gallego, por supuesto, pero hay casi 500 millones de personas que viven directamente de la flora de las plantas silvestres en otros territorios. Distintos de los de Europa, por supuesto, o de América del Norte, pero en África, en América. Todavía sigue habiendo poblaciones, el continente del sur el continente hispánico, el sur de Asia. Hay muchas poblaciones que siguen viviendo todavía de la flora silvestre. Bueno, tendremos que saber un poco de qué manera hasta dónde se puede llegar, de esa explotación, de esa dependencia.
Esa idea también, la penúltima del ambiente local y el contexto global, ese sistema de que todo lo que hacemos tiene su repercusión en un ámbito más amplio, es algo que debemos conocer, todavía no se conoce con exactitud, cómo se comporta ese sistema integrado. Y luego los principios y las amenazas, y al principio las principales amenazas que enfrenta la flora mundial y las consecuencias de la extinción de especies vegetales. Hay una, no me resisto a pesar de que, no, muy bien. Es que quiero dejar tiempo por si no puedo poder responder. Hay una idea que siempre me gustó mucho, el matrimonio Herrick, que respecto a esa importancia de la desaparición de especies, en este caso de plantas, bueno, ¿qué importa tener un sistema tan amplio de esas 250.000, de ese cuarto de millón de especies aproximadamente que conocemos de flora vascular? Si desaparece una, bueno, pues también la dinámica natural de la evolución hace que desaparezca, sin que la conocemos nosotros para nada. Pero bueno, si desaparece una, ¿qué pasa? Pues, bueno, posiblemente nada. A veces no lo sabemos, y la mayoría de los casos no lo sabemos. Herrick, lo que dice el matrimonio, lo que dice es, si vamos en un aeroplano, seguro que hay la posibilidad de que uno de los tornillos de un ala desaparece. Está mal fijado y se desprende y cae. ¿Va a caer el avión? No. El avión seguro que es capaz de seguir navegando, seguir volando en esas condiciones. Lo que dicen este matrimonio es que lo que no sabemos es cuántos tornillos y qué tornillos pueden caer antes de que el avión deje de volar y se precipite al suelo. Es decir, la conservación tiene también un sentido práctico. Es verdad que no lo vamos a percibir nosotros de una manera directa mañana, a lo mejor en nuestra propia vida, pero sí en un término de generaciones. Y esos aspectos sí forman parte de esa sostenibilidad, forman parte del compromiso que tenemos nosotros con las sociedades y con las generaciones futuras. Decía aquí, por supuesto, para vuelvo otra vez a lo que sabemos, en el campo de la educación, la competencia y la calidad de vida, considerar los jardines como los ejemplos, como un lugar de disfrute. ¿Es un capricho un jardín botánico? Es una extravagancia que tienen algunas sociedades, o algunas personas, o algunos colectivos. Hombre, pues no tanto, no tanto. Según esta asociación, que Botanic Garden Conservation International, hay, no sé si veo los números en pantalla, vale. Hay del orden de los 1.150 jardines botánicos en América del Norte, unos 1.150 también en la Europa Occidental y la Europa Central, ¿verdad? Y cantidades menores a los 500 aproximadamente en Asia. Hay en Asia que sería pues China, India, Japón, ¿verdad? Pero cuando pasamos a África son 115. En América del Sur, 123 del Norte y 103 del Sur, es decir, desciende enormemente el número de jardines botánicos. En total, unos 3.500, que están organizados o están, digamos, implicados en esa organización internacional, ese nodo de jardines botánicos. Nos está dando esa imagen una visión de la distorsión que hay de los jardines botánicos entre el norte y el sur. Como tantos otros casos, es la diferencia entre países ricos y países pobres, países desarrollados y países en desarrollo, o sin desarrollar, ¿verdad? Que forman parte de una realidad que no afecta solamente al mundo de la botánica, de los jardines, sino a tantísimas cosas, tantísimos aspectos de las sociedades. Si esos jardines, esas proporciones, esos números totales de jardines, los manifestamos no con esos números fríos, sino que hacemos con ellos un nuevo mapa y dimensionamos los países en función del número de jardines, ese mapa mundi se distorsiona, se deforma. Tenemos México y Estados Unidos, México aproximadamente con su tamaño
natural, pero si dibujamos los países en función del número de habitantes, en proporción al número de familias, etc., digo que México, que era aproximadamente tamaño normal, Estados Unidos se agranda, Europa se agranda enormemente, ¿verdad? Eso sería Francia, ahí está España, eso es Portugal, esos son los países del norte de Europa, pero territorios como América del Sur, incluso la América Central, la Caribeña o África, se disminuyen, se reduce esa representación porque tienen muy pocos familias en función de su superficie y de su población. Aparece también ahí, por cierto, Japón, agrandado en función de la riqueza de jardines botánicos, por ejemplo, las especies. Esto seguiría mostrando una visión de esa distorsión, de ese desfase de la distribución de los jardines botánicos. Pero hay otra cosa que es tal vez casi peor. Debajo, aquí en el mapa inferior, tenemos una imagen que nos representa los territorios pobres, relativamente pobres en flora, que son territorios fríos del norte y templados, tanto de América como de Europa, por supuesto el norte de África, que es cálido pero seco, es tropical pero seco, frente a territorios como son México, Caribe, Andes, buena parte de la Amazonía, la Mata Atlántica brasileña en su conjunto, el trópico del Congo, del África Oriental, Madagascar, el Cabo, todo el sudeste asiático, Brasil del sudeste asiático. Y luego, pues algunos puntos, como puede ser el Cáucaso, o zonas del Mediterráneo, donde la riqueza de flora es muy alta. De flora y de fauna. En general, de toda la vida está concentrada en esos territorios, no solamente la flora, sino también la fauna. Bueno, esto nos lleva a entender que ese número de jardines botánicos, objetivamente, diríamos, están mal distribuidos. Eso quiere decir, por ejemplo, para concretar, que puede ser un motivo para excluir a Santiago de Compostela de la creación de un jardín botánico. Yo no diría tal cosa, ni muchísimo menos. Vengo insistiendo desde hace rato que queda todavía mucho por conocer. Hay que integrarlos en el territorio. Por tanto, encontrar como jardín siempre es a favor de ese territorio. Y luego, todo lo que ocurre es que habrá que promover la existencia de mayor número de jardines botánicos en estos sitios de mayor biodiversidad, estableciendo, por ejemplo, convenios, ayudándoles a la creación, trabajando, por ejemplo, en esos territorios. Esas serán algunas de las funciones que tendrían que cubrir las grandes organizaciones de agrupaciones de jardines botánicos. ¿Cuántos tenemos en España? ¿Cuántos jardines hay en España? Eso que decía antes de contar, es un capricho, es una excentricidad, la existencia de los jardines botánicos. Pues, como no hay una oficina de registro de jardines botánicos, pues la cosa no es tan fácil de saber, porque es que además, como también he comentado, cualquiera se puede apropiar, no lo digo como sentido peyorativo, pero cualquiera se puede adjudicar para sí o para una institución el título de jardín botánico y luego no pasa nada, nadie le va a decir que estoy incumpliendo la ley, de que aquella ley no existe, ¿verdad? Esto es cumpliendo la definición, ¿qué definición? No existe. Bueno, si lo vemos así, tenemos ahí que en España, en esa asociación ibero-macarrónica de jardines botánicos, AIMJB, en España hay 27 jardines botánicos que están asociados a esa organización, 8 en Portugal y 1 en Gibraltar. Bueno, diremos, vamos a decirlo de alguna manera, son los más oficiales, los más ajustados a las funciones actuales. Sin embargo, si nos vamos a otros listados, en España hay un centenar, 99, pero podrían ser 100, 105 o 94. Un centenar de jardines botánicos. Esta fuente, para llegar a esa cifra de los 99, hay dos fuentes, es la de CatPSH.net, que son los números en rojo,
y en negro pues el Wikipedia, también la referencia de todo, bajo la entrada Jardín Botánicos en España. De esos 99 que pertenecen a esa asociación iberomacarónica de Jardín Botánico están incluidos entre paréntesis. Si hacemos un análisis de ese mapa, vemos que los territorios más ricos, con mayor número de jardines botánicos, son Andalucía, con 34, de los cuales 12 son de la asociación, Cataluña, 20, de los cuales 3 son de la asociación, Canarias, 14, de los cuales 2 son de la asociación iberomacarónica de jardines botánicos. Los otros son números pequeños. Bueno, llama la atención, por ejemplo, que Galicia aparece con 12 jardines botánicos. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! 12 jardines botánicos. Bueno, aquella manera. Y no por descalificar, ¿verdad? 12. Ninguno está incluido, ni siquiera el de Urizán, que es un jardín botánico, diremos, más al uso, más científico-técnico. Ni siquiera el de Urizán está incluido en la Asociación Iberomacarónica. Les he preguntado que por qué. Bueno, pues porque estamos en ello, ya lo haremos, todavía no lo hemos hecho, pero de momento, hoy, no está incluido en la asociación. Llama la atención sobre Andalucía, porque Andalucía, en medio ambiente, sí es verdad que tiene una política, por lo menos lo que yo puedo conocer, una política muy activa, de mucho desarrollo, muy preocupada por la naturaleza, y aprender, por eso, con esos 34 jardines. Algunos de ellos, 12, les repito, casi la mitad, un poquito menos de la mitad, los españoles incluidos en la Asociación Iberomacarónica de Jardines. De todas formas, el resto responde a un modelo que a mí personalmente me gusta mucho, y es que cada espacio natural de cierta importancia de Andalucía tiene asociado un pequeño jardín botánico. No es un gran botánico con instalaciones y con investigadores, una infraestructura amplia, no, pero con jardín físico, jardines con plantas, están etiquetadas, están identificadas, hay una información detrás de cada una de ellas, y son las plantas que figuran, que forman parte de la flora de cada uno de esos espacios. De manera que se puede ir a ver esas joyas de la naturaleza sin tener que subir muy arriba o muy abajo, sin alterar el medio ambiente, sin molestar a la fauna, sin dejar residuos. Están allí, a la entrada, hay un pequeño jardín. Es una forma, además, de promover las visitas a esos espacios naturales, generalmente en ámbitos deprimidos, de poca industria, de poco desarrollo social, poco desarrollo económico. Es una forma de obtener cultura de esa localidad. Es una forma de aprovechar los servicios de tipo forestal, generalmente, suele ser de la consejería de turno, ¿verdad? Consejería de Medio Ambiente. Esos servicios que están allí, que conocen el monte perfectamente, que conocen esa planta, que conocen su vida, su obra, nos lo pueden comunicar. Es una forma también de aprovechar ese personal que ya existe, pero bueno, ponerlo al servicio de la sociedad, una vez más. Yo en su momento hice una propuesta de copiar ese modelo en Galicia, que repito, me parece muy útil, y no recibí respuesta ni sí ni no, ni todo lo contrario, y esto ya fue hace bastante tiempo, y bueno, pues los resultados que puedo ver no se ha puesto en práctica en ningún momento. Pero sigo pensando que es una buena alternativa, una buena visión de las pruebas. Quiero destacar Aragón, finalmente, que no tiene ningún jardín botánico de ningún tipo, y Murcia, que tampoco tiene. Esos jardines botánicos, que ya os veo que no son desvaríos de unas personas, ni instrucciones esotéricas, ni cosas por el estilo, ¿cuánta demanda social tiene? ¿Cuántos visitantes hay? Bueno, pues si nos fijamos en España, solamente en España, ahí he puesto los que tienen más visitantes en España, ¿no? Están ahí indicados de izquierda a derecha, pues algunas de las actividades que hacen. El de la izquierda, esas calabazas, es Gijón, el Jardín Botánico Atlántico, por cierto, título que iba a tener en Santiago y nos lo robaron,
Pero como se adelantaron en todo, pues bueno, yo llevo el título de Jardín Botánico Atlántico y nosotros ya lo podemos utilizar. Eso no sería el problema, realmente. Tiene mucha relación con lo que son plantas cultivadas. Y en ese sentido, pues se explotan, por ejemplo, las calabazas cuando llega la época, etc. En la foto del medio, ese es un Lotus lanzarotensis, una planta que quedaba en la naturaleza muy pocos individuos, a punto de desaparecer. Se consiguió cultivar, conocer su requerimiento, darle los tratamientos adecuados, multiplicarla, que es la fecundación, a través de natural o artificial, si es necesario. Hoy Lotus lanzarotensis, que es una planta muy espectacular, muy bonita, y que crece con relativa facilidad, está en muchas ciudades, en los jardines públicos, como planta de ornamentación. Bueno, hemos conseguido rescatar el problema del grupo de Lotus lanzarotensis de hace aproximadamente 20 años, ha desaparecido. Hoy es una planta que sería casi imposible que desapareciera porque está por todos sitios, en muchos sitios. A la derecha, pues, visitas teatralizadas, exposiciones como la de la derecha, parte media, que es el del Jardín Botánico de Madrid, con el gran pabellón Villanueva, ¿verdad? Del arquitecto Villanueva, donde hay tantas exposiciones, en lugar de la estatua de Linneo, o el de abajo, que es el de Blanes, explotando el gran valor que tiene el espacio donde se inserta el Jardín Botánico de Blanes, que es el paisaje. Realmente espectacular, y está en ese sentido muy bien potenciado. Bueno, pues por una otra razón, esos jardines tienen una serie de visitantes. Decía que son los más ricos, los más visitados, el de Blanes del orden de más de 100.000, Las Palmas del Llera y Clavijo 150, Madrid, el Real Jardín Botánico de Madrid, 420.000, está en un sitio excepcional, de la capital, está en el círculo del Prado, Thyssen, Reina Sofía, está lo que es todo lo que es el Prado, ¿verdad? Bueno, pues es realmente fácil acercarse al Jardín Botánico, tiene muchas actividades, bueno, pues tiene hasta 220.000. Bien, es verdad, yo también no dejo de lamentarlo, que hay un museo de Madrid que tiene aproximadamente el doble de visitas que el Jardín Botánico. Es el Museo del Real Madrid. Y por mucha oferta que haga el Jardín Botánico no consigue pasar del 50% de lo que tiene el Museo del Real Madrid, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene más tiene más que el Lázaro Galdeano o que el Sorolla, grandes museos, preciosos museos. Málaga, de orden de 50.000, que es el de la Concepción, porque hay otro jardín botánico, y Gijón, de orden de 150. Esto en el ámbito español. ¿Y el mundo? Bueno, en el mundo busqué una serie de jardines que nos pudiesen dar ese dato. Vemos que hay una gran diversidad, ¿verdad? Por poner algunos nada más. Hay el número 7, el número 7, que es el 7, bueno, el 7, que es el Hampton Court, que es el jardín donde se realizan las exposiciones a donde acude, por ejemplo, Tour Galicia todos los años a presentar sus proyectos en relación con la familia, que a una de las colecciones especiales previstas para el proyecto del Jardín Botánico de Israel. Pues bueno, el Hampton Court tiene del orden de 1 millón, en Londres los Kew Gardens del orden del 1,5 millones, perdón, del 1.800.000, 2 millones, más o menos aproximadamente. Bueno, un gran jardín botánico, bueno, el de Medellín, que es el número 9, se pone ahí, bueno, el de Medellín, que es el número 9, que tiene también cerca de 2 millones. Me llamó mucho la atención, pero las cifras que se dan son esas. Destaca que yo creo que es el jardín botánico más visitado del mundo, que es el de Singapur. El de Singapur, que tiene 4 millones de visitas al año, ya son visitas, ¿eh? Para las 400.000 o 420.000 de Madrid, tiene que tener más de 1.000 visitas diarias, en 365 días, pero el de Singapur está por los 4 millones.
Bien es verdad que el Jardín Botánico de Singapur tiene de 50 hectáreas de superficie y actividades como esa que está ahí representada en la figura de la derecha, con conciertos, grandes actividades multitudinarias que incrementan ese número de visitantes y que no todo puede ser en van por el motivo de cultura botánica, sino por razones. Esto ya termina. En los jardines botánicos, ni los que están hechos ni los que están por hacer son entidades que puedan salir a navegar solos. En estos momentos hay todo un sistema de integración de jardines, lo mismo que de otras instituciones, pero en cualquier caso de jardines botánicos, dentro de cada nación, de tipo continental, de tipo mundial, las que se asocian por lo tropical, pero por lo tropical, los que se asocian por algún tipo de colecciones particulares, por la asociación de tipo particulares, los que tienen, por ejemplo, que decía eso, dentro del Estado, porque están dentro del Estado. Son un sistema, una red de vinculaciones entre todos los jardines. He puesto nada más que dos, son desde luego las dos más importantes. Una, el GEBIF, el Global Biodiversity Information Facility, que es una red que lo que hace es integrar documentación de los centros, de los institutos o de los centros donde hay colecciones de biodiversidad, por tanto no solo plantas, ¿verdad? Bueno, pues el número de registros que tiene ese GEBIF es de más de 1.000 millones, son 1.100 millones de registros, de los cuales corresponden a plantas vasculares 230 millones. Ahí, modestamente, dentro de esos 230 millones, están las plantas no todas, las que tienen un determinado interés. Y las plantas que están en el herbario SAN, el Herbario Internacional, el herbario de la Universidad de Santiago de Compostela, y que están integrados en ese sistema. Entonces uno puede entrar al GEBIF, identificarse y poder acceder a esas imágenes para copia, para comparación, para realización de mapas de distribución, lo que sea. Pues mapas no suele dar ya directamente al GEBIF. Bueno, pues ahí vemos cómo hay áreas en verde que son donde hay un menor número de datos de esos territorios. En amarillo, que es donde una zona, digamos, de abundancia de datos, pero no máxima, y en rojo los áreas de máxima información de documentos de registros. Bueno, puede llamar un poco la atención ahí que hay zonas marinas, como puede ser el Atlántico Norte o la maciza antártica. Recuerdo que es flora y fauna, todo lo que está relacionado con pesquerías, por ejemplo, pues bien, es lo que da esa relación. Y el otro es el BGCI, el Botánica de Conservación Internacional. Bueno, esa institución, que tampoco tiene muchos años, es fruto de ese cambio de identidad, de esa crisis de identidad y de un paso al frente por los nuevos objetivos, a un padrón de jardines botánicos de 100 países, alberga del orden del 25% cultivo en vivo, no en banco de xenoplasma, de semillas, del orden del 25% de las plantas amenazadas. Están cultivadas del orden de un tercio de esas 250-270.000 especies, ¿verdad? Hay 500 millones de personas a los cuales presta servicio que viven directamente de la flora silvestre. Hay del orden de 250 millones de visitantes. Bueno, esas son cifras del BGCI que nos permiten darnos cuenta de la dimensión de la red de jardín botánico y de qué manera está integrado, de qué manera es posible obtener información de unos y de otros, de manera que esa navegación que ya comentaba antes, de salir a navegar solo, no es claro, sino que salimos a navegar ya, cada uno de ellos, siempre con el acompañamiento, la información, la ayuda de todos los demás. Por último, comento eso que llamo yo consideraciones finales.
y empiezo diciendo que son consideraciones iniciales. No es una rata. Es que todo jardín botánico debe tener en cuenta unas cuantas cosas básicas, de ahí de que llame yo iniciales, de partida. Hay un director del jardín botánico, Gonzalo Nieto Felipe, del cual acabamos de hablar hace un momento, que él dice que todo jardín botánico debe buscar su nicho particular. Debe buscar un equilibrio entre los jardines que hay ya disponibles en su entorno y, bueno, buscar su sitio, de manera que no compita inútilmente, no despreciando los recursos, sino que le permita encontrar un área digamos, conceptual de actividad, unas áreas de actividad que le permitan, bueno, pues ser eficaces. Eso es evidente, es una de las razones, de las cosas que hay que tener en cuenta de partida, sobre todo para la familia de nueva creación. Yo digo que esa nicho particular debe tener otra condición, que es la de la radicación, y se debe integrar en el territorio. No solamente buscar no competir con otros, sino que se debe integrar, debe formar parte de ese territorio, debe servir a los intereses de ese territorio, principalmente, primordialmente, a los intereses de ese territorio. Por eso decía antes que ningún jardín botánico sobra, ninguno. Y hay otra cuestión que es muy importante. Bueno, sobre esta cuestión de la radicación, pues decía yo, ahí tenemos el jardín botánico del proyecto del río Salena, el molino de la parte sur, ya más abajo del río, una piedra que es un BIC, que es un bien de interés cultural, por ejemplo, pues formaría parte o forma parte del proyecto del jardín botánico de Santiago. Allí a la derecha arriba, uno de los endemismos de Centaurea Borges, una compuesta que está en peligro de extinción, casualmente la zona de la Perlada. Y bueno, Jardín aquí tendría que encargarse de eso, se encargar de cultivar prioritariamente una planta de Sudáfrica. Bien estará quemada, pero primero tendría que dar un perote y otras muchas, y la flora llega en peligro de extinción. Y decía que hay otra cuestión que es ineludible, es el enfoque social. El jardín ha de servir para vertebrar a la sociedad de alguna manera, a través de grupos de coleccionistas, de grupos de intercambio, de educadores, etc. Ahí hay un logo de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico, Gran Jardín Botánico de Madrid, ¿verdad? Y yo digo que finalmente en ese punto pongo promotores del jardín botánico. El jardín botánico debe contar con una sociedad de amigos, sean como se llame, sea de sociedad de amigos, de apoyo, de lo que queramos, pero debe promover esa relación con la sociedad y a su vez la sociedad debe integrarse de alguna forma en el jardín, con propuestas de actividades, ayudando o sosteniendo en las iniciativas que tenga el propio jardín, discutiendo qué iniciativas se van a poner en práctica, etc. Cursos, maestrías, todas esas cosas que hemos hablado antes. En este caso concreto, en el que nos encontramos, una de las cuestiones que yo también, aunque sí lo intenté o lo exploré, más que intentarlo, yo nada más que a explorarlo, la posibilidad de crear una asociación de amigos del Jardín Botánico de Santiago, de manera que esa relación con la sociedad empezase ya a establecerse y que además sirviesen de apoyo al proyecto del jardín y en la misma medida sirviesen de soporte a esa iniciativa y, si queremos llamarlo así, si hay alguien que no enfoque la palabra, ponemos otra, da igual, de presión sobre los poderes públicos que al final, lógicamente, han de tomar decisiones sobre qué es prioritario, dónde hay que gastar. Bueno, pues cuanto más una sociedad, cuanto más demande un servicio, pues lógicamente esa presión, esa demanda, les hará a las personas, a los poderes, las instituciones que tienen que financiarlo, les hará más sensibles a financiarlo y no a posponerlo en función de otras necesidades que a lo mejor también igualmente importantes o más. Pero en cualquier caso será necesaria esa vinculación. En este punto, yo creo que el Ateneo de Santiago es una plataforma de primera magnitud, de extraordinario interés, ya que estamos aquí hablando del jardín botánico, o para tomar esa antorcha, esa iniciativa y convertirse en una institución que tome como propia ese proyecto
y sea capaz de exponerlo allí donde haga falta, de valorarlo, de demandarlo, y espera que con mucha suerte algún día se materializa. Sobre la cuestión última, que ya estoy en el final, no quería dejar de mencionar esa idea que de Marcel Rollein, que fue director del Jardín Botánico Exótico de Mónaco, una frase que anunció en una conferencia: los jardines botánicos son el reflejo de una nación. Es el reflejo de la cultura, es el reflejo de su integración social, es el reflejo del interés por la conservación, es el interés por la sostenibilidad. Los jardines botánicos son el reflejo de una sociedad, de una nación. Esperemos tener buen reflejo. Muchas gracias.